Hola, buenas tardes, Marisa. Hola, buenas, Empecemos por el Jesús. principio. ¿De dónde te viene esas ganas de escribir, el impulso escritor, el deseo de contar cosas? Por Vale, escrito, claro. sí, sí, sí. Bueno, pues pensándolo un poquito, yo creo que en realidad me viene pues desde que me regalaron un diario con 14 años y empecé a escribir pues bastante a menudo, pues todo lo que vivíamos en aquella época, claro. Entonces ese diario lo tenía guardado entre mis papeles y hace poco lo rescaté y me hizo mucha gracia y entonces lo compartí con los amigos de entonces, con la cuadrilla de entonces. Rescaté diferentes aspectos del mismo y me hizo como muy feliz, ¿no? Entonces después me he dado cuenta que a lo largo de mi vida he ido escribiendo pues bastantes cosas en ese tono personal de reflejar por escrito pues vivencias, sentimientos, etcétera, ¿no? Y eso, todo eso lo he hecho siempre a escondidas en mi especie de diario que eran luego de mis cuadernos, hasta que en un momento dado dije, uy, pues en lugar de narrar solo sentimientos, y además que revisando esos sentimientos me di cuenta que muchos eran muy parecidos siempre, que se repetían, pues decidí pasarme un poquito a la narración. Hice un esfuerzo de inventarme un personaje y unas situaciones, etcétera, ¿no? Que aunque siempre reflejan parte de lo que eres tú, pues en un intento grande de ser más narrativa y de utilizar también la imaginación. Y bueno, pues ahí fui, poco a poco. Luego, cuando llegó la jubilación y con la pandemia, pues le he dedicado más tiempo a esa especie de afición que me fue entrando. Bueno, pues el libro surge un poco de la necesidad de escribir una historia familiar, en concreto la de mi abuela y la de mi padre. Surge del descubrir un secreto familiar que teníamos, que es que no sabíamos, no conocíamos quién era nuestro abuelo. Durante la pandemia me dedico a investigar quién podría haber sido ese hombre con el que mi abuela tuvo 4 hijos, pero que nunca reconoció a esos 4 hijos como hijos suyos, porque él era un hombre casado con 2 hijos, era un hombre rico y mi abuela bajó del pueblecito donde vivía, en Guipúzcoa, que es Alquiza, bajó a servir a su casa en San Sebastián. Y con él tuvo pues los 4 hijos, mi padre y sus 3 hermanos. Y entonces, cuando vivieron mi padre y sus hermanos, pues ninguno de ellos quiso hablar de este tema, era un secreto. Y hoy en día han fallecido ellos y entonces entre los primos siempre nos ha quedado un poquito pues esa necesidad de saber de dónde venimos, ¿no? Y mi hermano que me insistía mucho, venga, ahora que te has jubilado, investiga y ponte a ello y tal. Y bueno, en un momento dado pues le hice caso y empecé a investigar. Y teníamos alguna pequeña pista y entonces a raíz de esa pista, pues bueno, pues fui descubriendo una serie de cosas. Fue muy interesante todo ese periodo de investigar, de mirar, bueno, a través de internet, luego en el archivo municipal también, o entrevistas que hice con alguna persona que supuestamente es familiar de él. Y cuando más o menos me hice una idea de cuál era, quién era él y cuál había sido la situación, lo recogí por escrito para pasarlo a la familia, pero en una manera pues muy de relatar los datos, cuál había sido la investigación y relatar los datos. Pero cuando terminé de hacer esto, de repente volví a centrarme en mi abuela. Entonces mi abuela, yo pensé que cómo habría sido el momento más difícil de todo ese proceso, que yo creo que fue el momento en que ella sabe que está embarazada y tiene pues los 4 hijos con este señor, ¿no?
teniendo en cuenta que ella trabajaba en esa casa, que él estaba casado, etcétera, ¿no? Entonces, recogiendo también las pocas cosas que nos había contado nuestra madre, sobre cómo este hombre en realidad abandona a mi abuela con sus hijos y no los atiende y no se hace responsable de ellos, solamente en algunos momentos sí que lo hace. Y teniendo estos datos en la mano, pues me intento poner en el lugar de ella, imaginándome cómo lo afrontó ella, ¿no? Todo esto. Y entonces hago ese momento de pensarlo, y como yo le conocí a la abuela, le conocimos, era una mujer fuerte, de carácter fuerte, una mujer que siempre iba vestida de negro, muy digna ella, y también la recuerdo en algún momento riéndose, pero en general la recuerdo muy seria y con carácter, ¿no? Y entonces pensé que ella había afrontado el cuidar a sus hijos y a tenerlos junto a ella, pues con fuerza y con carácter también, y a pesar de las circunstancias, bueno, pues luchando para conservarlos y para que salieran adelante, claro. Unas circunstancias de pobreza y de rechazo social porque había tenido los hijos fuera del matrimonio, ¿no? Y entonces hice este relato, que es la primera parte de la novela, en la que intento reflejar con los datos que tengo y algunas anécdotas que son reales, e intento ponerme en su lugar y reflejo esa lucha de ella por sacarlos adelante. Por eso la novela la titulo Tiempos difíciles, porque eran momentos difíciles para una mujer en esas circunstancias. Pero es que a esto se le une al final de la primera parte, que es que empieza la guerra civil. Y entonces a sus circunstancias personales se le une el problema de la guerra civil y las dificultades de la guerra civil, ¿no? La huida de San Sebastián a Bilbao, los bombardeos en Bilbao y luego la separación de los hijos, porque son acogidos los hijos en Inglaterra. Los tres de los hijos, la mayor no, porque no tiene edad y se queda con su madre, pero los otros 3 son acogidos en Inglaterra. Y entonces ahí se tienen que separar. Y eso también me parece que es un momento de desgarro, ¿no? Muy personal, y luego pues el no saber qué es lo que va a devenir, ¿no? El futuro, cuál va a ser, nos vamos a volver a encontrar, vamos a seguir vivos, etcétera, ¿no? Entonces, esa primera parte la termino sigo, ella es la protagonista, y durante la guerra también continúo con ella, porque ella, después de que los 3 de sus hijos van a Inglaterra, cuando cae Bilbao, antes de que caiga Bilbao, también vuelven a huir de Bilbao y se van hacia Santander huyendo de la guerra, ¿no? Y entonces ahí terminó la primera parte. En una segunda parte ya el protagonista es mi padre precisamente en Inglaterra, con sus hermanos, que están allí acogidos, y narro un poquito lo que él nos transmitía, que era que para él Inglaterra fue muy importante, se sintió muy, muy bien acogido, y siempre admiró a Inglaterra, ¿no? Entonces intento recoger desde los ojos bueno, no era tan niño, ya tenía 14 años mi padre cuando fue, sus hermanos eran más pequeños, él era el responsable de sus hermanos, y viajaron a Inglaterra junto con otros 3 amiguitos también, que habían ido juntos desde San Sebastián hasta Bilbao, y bueno, permanecen en Inglaterra, no llega a un año, pero ese periodo a él le marcó mucho, porque él continuamente nos contaba anécdotas de Inglaterra, y sobre todo nos transmitía ese agradecimiento y lo que supuso para él. Entonces es lo que pretendo recoger en la segunda parte de la novela. Y hay una tercera. Y entonces continúo con mi padre como protagonista, y ya cuando vuelven de Inglaterra y se acaba la guerra, empieza la posguerra, y está la posguerra con también la dureza de la posguerra, ¿no?
el hambre que pasan, porque él decía que él no quería volver y luego pasó muchísimo hambre, que casi se muere de eso, pues por la falta de alimentos y la carencia de todo tipo de alimentos que había. Y en esta parte, más que reflejar ese aspecto, que también lo reflejo, lo que quería remarcar era su implicación ya en la lucha antifranquista, porque él ya con unas ideas, él era un hombre muy inquieto intelectualmente, y, y yo lo recuerdo, bueno, siempre muy implicado, ¿no? Muy implicado en la lucha antifranquista, y esa implicación suya ya empieza desde joven en la posguerra. Y entonces él toma parte de la primera célula, bueno, la primera, sí, yo creo que sería la primera célula de la resistencia. Ellos viven en el Antiguo, en una casa que les han alquilado muy barata, pues la iglesia. Hay un cura famoso que tiene varios pisos y en el que se aloja la gente que no tiene dinero y tal. Y entonces, bueno, viven en el Antiguo, en un piso muy sencillito, muy pequeñito, viven todos allí. Y luego, eso. Y entonces ahí él empieza ya muy joven a trabajar, y ya con los amigos forma parte de la célula de la resistencia que organiza el PNV, el Partido Nacionalista Vasco, en el Antiguo, en el que ya hacen pequeños sabotajes e intentan mantener pues un poco pues esa lucha y demostrar pues que el régimen franquista pues tiene sus detractores y que la gente no está conforme, ¿no? Vale, pues durante varios años, mientras él es joven y antes de casarse, que se casan en el 54, pues él continúa implicado en esta lucha y también sufre pues la represión de franquista, porque es detenido varias veces, está en la cárcel de Martutene, etcétera, ¿no? Después, una vez que se casa y nacemos nosotros, que somos 3 hermanos, él poco a poco va dejando lo que es la militancia, ¿no? Pero siempre está muy implicado en todo lo que sea, pues, en manifestaciones, etcétera, ¿no? Y le siguen deteniendo en esas manifestaciones. Entonces, bueno, termina mi tercera parte con la última detención que le hacen en el 75. En septiembre del 75, y bueno, en eso luego después ya muere Franco, etcétera, y él sigue siendo un hombre pues con su pensamiento implicado, pero ya acepta el devenir de la democracia, etcétera, y ya pues se dedica más a sus labores o bueno a sus intereses intelectuales, etcétera, ¿no? Y sobre todo del disfrute de la naturaleza. Bueno, y con ese año terminó un poco lo que es la novela. Como la novela tiene 3 partes, pues en realidad en cada parte utilizo una técnica diferente. En la primera parte me situé claramente en tercera persona, narrando todo lo que era la historia de mi abuela como tercera persona, ¿no? Desde fuera, siguiéndole a ella, o sea, ella es el elemento central, pero narrando desde la tercera persona. Cuando pasé al tema de mi padre, el registro era diferente y lo dudé. Al principio también empecé con tercera persona, pero luego hice un cambio. Lo pasé todo a presente, ya no está narrado en el pasado, está narrado en el presente, para hacerlo como más cercano. O sea, era un intento de que fuera más cercano a él. E incluso decidí que algunos de los capítulos se empleara el yo como si son los pensamientos de él, ¿no? Porque yo ahí intento recoger mucho lo que son sus sensaciones en Inglaterra, y entonces me parecía que cobraba más fuerza desde el yo. Entonces las partes que están hechas desde la voz de mi padre en directo, ¿no? Desde el yo de mi padre, esas aparecen en el libro en cursiva y son varios capítulos o alguna parte de alguno de los capítulos, y pues para lograr esa cercanía.
Y la tercera parte vuelve a ser de tercera persona, pero también vuelvo a utilizar el presente. Mira, pues la primera parte, aunque narró situaciones difíciles para mi abuela, me salió muy rápido, del principio al final. O sea, me metí como en ella, en esa situación, y me resultó más sencillo hacerla. Luego, la segunda parte yo creo que es la que más me ha costado. No sé por qué, porque bueno, quería darle un aspecto pues un poquito no tan trascendental, no más desde la figura de los niños, un internado, la pena de la separación y la preocupación de la guerra que habían dejado atrás y su mamá y su hermana, todo eso, pero al mismo tiempo eran niños y tenía que ser una experiencia gozosa. Quería reflejar algo, lo que podía ser la vida en un internado, ¿no? Y yo no lo he experimentado. Entonces, bueno, tampoco encontraba el tono y cómo meter las anécdotas que yo conocía en esa narración. La otra es una narración igual más lineal en el tiempo y aquí era una narración más basada en anécdotas que yo conocía, ¿no? Y las tenía que colocar en un tiempo que tampoco yo sabía dónde se habían producido, si en enero, en febrero, en tal, o primero una, luego la otra anécdota, no sabía. Entonces, armar esa segunda parte, que parece la más sencilla igual del libro, no lo sé, es la que más me ha costado. Sí, es la que más me ha costado. Y para terminar, ¿nos podrías leer algún trocito, un parrafito, un fragmento de la novelita? De la novela. Bueno, voy a elegir la de esta segunda parte, precisamente, Ajá. en la que es también un capítulo subjetivo, es como si estamos en los pensamientos de mi padre, ¿no? Es una escena de una tarde en la que él se escapa del orfanato donde están, del colegio donde están, y va a disfrutar de lo que a él le gusta. Uh-huh. Miro hacia arriba mientras hago pulsos colgado de mi rama favorita. Otro más, pienso, y me elevo de nuevo sobre mis brazos. Ya he contado 11, pero quiero llegar a 15. Sé que si soy constante lo conseguiré. Otra tarde que no me ha visto nadie venir al río. Haré mis flexiones y volveré antes de que alguien se dé cuenta. Me gustan tanto estos momentos de soledad, así puedo concentrarme y conseguir nuevos retos. Ya llevo 13. Y además están los árboles, el río, el sonido del agua, el olor a la hierba. 14. ¿Dónde estarán ahora Amá y Teresa? ¿Estarán a salvo? No sé por qué siempre se enfada tanto la Amá conmigo. Igual es porque le contesto demasiado. En Bilbao era otra cosa, éramos una piña. Qué miedo pasamos cuando la bomba cayó tan cerca y a Teresa le cayeron encima los escombros y casi se muere. Salió muy asustada. Bueno, todos nos asustamos mucho, la verdad. Espero que Dios la esté protegiendo. Yo tendría que estar allí. Ya tengo 14 años. Podría luchar en el frente. Podría ayudar a salvar a mi país, a acabar con esos cerdos asesinos que nos matan. La rabia me desconcentra y no consigo hacer otro nuevo pulso. Cansado, me dejo caer con suavidad al césped.